buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión de la materia de legislación turística. Legislación turística en el cual, como pudieron haber observado los estimados participantes que están cursando la presente, existe un plan de evaluación que está allí plasmado en la plataforma, en donde en primera instancia vamos a tener Vamos a tener un trabajo de investigación, vamos a tener posteriormente un ensayo y luego dos exposiciones a nivel virtual para desarrollar las respectivas actividades evaluadas. Legislación turística es la materia o el curso que nos corresponde a ver hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Entonces vamos a dar inicio a esta materia. En la presente, pues vamos a ver un contenido programático que es constante de 4 unidades, en donde la primera unidad hablaremos de la Ley Orgánica del Turismo, su reglamento y las leyes sociales vinculadas a la parte turística. Luego, en la unidad 2 veremos las diferentes leyes de los prestadores de servicios turísticos, así como los organismos. Y en la unidad 3 nos hemos referido a la descentralización del turismo y a leyes locales. Y en la unidad 4 irá referido a la actividad turística más al nivel municipal. Para iniciar entonces debemos tener claro de lo que es el término legislación, ¿sí? Por este término debemos entender el conjunto o cuerpo de leyes para los cuales se gobierna un estado o se regula una determinada materia. También se conoce como la ciencia de las leyes. Entonces, a estos efectos, la palabra leyes debe entenderse no solo en relación a las normas emanadas del Poder Legislativo, sino con un sentido más amplio de todas las normas rectoras del Estado y de las personas a quienes afectan y que las mismas han sido dictadas por la autoridad a quien esté atribuida esa potestad, esa facultad. Y el turismo, según la Organización Mundial del Turismo, la conceptualiza como esas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en unos lugares que son distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo y que es inferior a un año, con fines de diversión, de distracción, de ocio, de negocios y de otros, principalmente originados por por el tema de ese periodo vacacional. Entonces, conjugando un poco de esos dos conceptos, pudiéramos decir que la legislación turística son todos aquellos conjuntos de normas y principios de orden público y de orden privado que están encaminados a establecer los derechos y obligaciones de aquellas personas que se desplazan libremente a lugares distintos de los de su entorno habitual o de donde es originario. ¿Con qué fines? Con fines de distraerse, de disfrutar y descansar mediante actividades que se realizan en diversos destinos. En Venezuela, la primera ley del turismo oficial fue sancionada el 20 de agosto de 1938. Esta primera ley estuvo vigente durante 35 años, hasta que fue derogada cuando salió la ley del turismo en 1973, el 22 de junio de 1973. Posteriormente, en 1992, se aprueba y promulga la nueva del turismo, con lo cual pues se derogó esa ley de 1973. Luego en 1998 es modificada la ley del turismo y el 24 de septiembre de 1998 entra en vigencia esa nueva ley.
Y posteriormente, con la creación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entra en vigencia 2 años luego, en el año 2001, la Ley Orgánica del Turismo, con fecha 8 de septiembre del 2001. Acá en esta nueva ley se le otorga por primera vez al turismo el carácter de actividad económica de interés nacional, que es prioritaria para el país en su estrategia de planificación y desarrollo sustentable. Luego de esto, en el año 2012, entra otra nueva ley que deroga la del año 2001, que es esa ley del 15 de junio del 2012, en donde se vuelve a regular mediante una nueva ley del turismo. Esa ley del año 2012, pues relativamente que tuvo una poca vigencia, ya que el 17 de noviembre de 2014 entra una nueva ley orgánica del turismo que regula esta materia y es la que está actualmente vigente y vamos a estudiar. A los efectos de ilustrar un poco a los participantes de esta materia, quiero aclararles que si bien es cierto, le hago algunos comentarios de ley del turismo, sí, ley orgánica del turismo. No lo van a conseguir así. ¿Por qué? Porque como tal, las últimas leyes de este estilo parten de un decreto con rango, valor y fuerza de ley, que el resultado es básicamente el mismo, solo que la persona que promulga la ley, no es el poder legislativo, sino que es el poder ejecutivo. Pero con competencias para legislar, en este caso, por excepción, y ahí es donde está la diferencia. Pero pues básicamente son iguales leyes que entran en vigencia en el territorio nacional. Bueno, esta ley del año 2014 tiene 7 títulos. Está dividida en 7 títulos, cada uno de esos títulos con diferentes capítulos. El título 1 comprende las disposiciones fundamentales que están divididos a su vez en 4 capítulos que establecen lo que es el objeto de la ley, destacando el turismo como un factor estratégico para el desarrollo socioproductivo y sustentable del país, así como la inclusión social. Ahora, ¿cuál es el objeto de la ley? El mismo en principio es dictar las medidas que garanticen el desarrollo y promoción del turismo. Esto como una actividad económica que sea de interés nacional. También debería ser prioritaria en esta ley y enmarcada dentro de la estrategia de desarrollo socioproductivo y sustentable del Estado. A través de esta ley orgánica del turismo se regula la organización y el funcionamiento del sistema turístico nacional. Entonces, toda la actividad turística está sometida a las disposiciones de esta ley. Por eso tienen carácter de orden público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sean de orden público? Bueno, esto quiere decir que estas actividades eh, reúnen un conjunto de condiciones que son fundamentales, ¿sí? Que son fundamentales. Entonces, todas estas actividades, todas estas regulaciones que se dan, reúnen un conjunto de condiciones fundamentales de vida social que son instituidas en una comunidad jurídica. Por eso, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, ni en ningún caso por la aplicación de normas extranjeras. Por tanto, estas normas tienen un carácter de irrenunciabilidad, no se pueden renunciar a ellas. Entonces, como todas las materias, existen ciertos términos que son muy específicos para la materia. Entonces, esta ley en el artículo 2 nos define una serie de términos de las cuales nos dice la ley con precisión a qué se refieren los mismos. Y entre ellas podemos decir atractivos turísticos. ¿Qué son los atractivos turísticos? Son todos aquellos elementos físicos
o naturales o artificiales, también socioculturales propios de un lugar, las cuales son determinantes para motivar por sí solo o en combinación con otros una elección de un destino por parte del turista con unos fines de esparcimiento, recreación, diversión, entre otros. Ahora, existen una serie de actos administrativos que nos establece la ley. Entre ellos conseguimos la conformidad turística. Esto es un acto, entonces la conformidad jurídica es un acto administrativo que es emanado del Ministerio con competencia del turismo, que va dirigido a los prestadores de servicios turísticos que estén operativos o interesados en acceder a la misma área del turismo con los fines de adquirir, con los fines de dotar o equipar un establecimiento turístico o realizar remodelaciones o reparar cualquiera de esos equipamientos, cualquiera de los transportes o a la persona que pretende iniciar en esta actividad a través de la adquisición de un establecimiento considerado turístico. En estos casos, cuando se da ese acto administrativo, para cualquiera de estas opciones que hablamos, entonces hablamos de que existe la conformidad turística. Otro de los conceptos es la factibilidad sociotécnica. Este es otro acto administrativo emanado del Ministerio de Competencia del Turismo, en donde se determina cuáles proyectos turísticos presentados cumplen efectivamente con los lineamientos, condiciones y requisitos establecidos en la ley de inversiones turísticas y que vaya en concordancia con esta ley del turismo. Siguiendo con estos actos administrativos, también conseguimos la licencia de turismo. Este es otro acto administrativo de carácter obligatorio. El mismo es emitido por el Ministerio de Competencia del Turismo, quien, por mediante de una efectiva resolución, se le notifica, conforme a lo dispuesto a la ley, que autoriza o permite operar o funcionar como prestador de servicio turístico por cada actividad que realice. Ahora, ¿qué son esos prestadores de servicios turísticos? Estos pueden ser cualquier persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o derecho privado, que realice actividades de prestación de servicios turísticos dentro del territorio nacional. Un concepto innovador en esta ley es el llamado turismo social. Aunque no es la primera vez que aparece, pues está definido claramente y es definido como una política de Estado orientada a garantizar a las personas que residen en el país también a lo que es al acceso al ejercicio del derecho, al descanso, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad para contribuir con el desarrollo del turismo y fundamentalmente para las unidades familiares con menores niveles de ingreso, también para la población de trabajadores, para la población infantil, juvenil y adultos mayores, no dejando por fuera a las comunidades indígenas y a las personas con alguna discapacidad o con determinada condición. Por último, dentro de estos conceptos, pudiéramos también hacer referencia a lo que son las zonas turísticas definidas en la ley. Como tal, hace referencia a cualquier zona declarada como turística por el Ministerio con competencia del turismo, bien sea a nivel estatal, a nivel municipal y en cualquiera de las modalidades y condiciones que pueda establecer el ordenamiento jurídico. Entonces, en la presente Ley Orgánica del Turismo, regula todas las actividades con fines turísticos, tanto de los sectores públicos como los sectores privados y de las comunidades organizadas en instancias del poder popular que estén dirigidas a fomentar, a desarrollar e impulsar el turismo sustentable en todo el territorio nacional. También regula todas las actividades económicas que se realizan dentro de las zonas declaradas de interés turístico y demás lugares o lo que son
o zonas turísticas enmarcados dentro de las características que nos dice la ley. Debemos tener claro que existe un sistema turístico nacional y la ley nos lo define como el conjunto de sectores, instituciones y personas relacionadas entre sí para contribuir al desarrollo sustentable de la actividad turística, bajo los principios establecidos en esta ley. El sistema turístico nacional está conformado por quienes, por el Ejecutivo Nacional, con el órgano de competencia del turismo y también por los órganos o entes de la administración pública a los tres niveles, es decir, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. En segundo lugar, también está conformado por los prestadores de servicios turísticos, que ya los definimos. En tercer lugar, por los turistas y visitantes, bien sean los nacionales como los internacionales. Y en cuarto lugar, por las instituciones de educación en el área de turismo que estén inscritas en el ministerio competente, en este caso el turismo. Esto como soporte del desarrollo del turismo. Y aquí pues vemos la fundamentación de que estas universidades, por estar comprendidas en el área del sistema turístico, en todo el estudio de esta área turística, pues forman parte de este sistema turístico nacional y es esta ley la que le da sustento a todas estas materias que estamos observando. En quinto lugar, está conformado por las comunidades organizadas en instancia del poder popular. Y en sexto lugar, por los prestadores de servicios de radio, televisión y medios electrónicos. En la ley, conseguimos un artículo también innovador con respecto a lo que es el traslado de los días feriados. Y es que esta ley faculta al presidente o presidente de la República para incentivar el turismo de la parte interna que puedan decretar los traslados de día o llevar un día de fiestas nacionales o feriados que cuando estos coincidan, eh, cuando estos días de feriados o fiesta nacional coincidan en día martes, miércoles, jueves, llevarlos a un día viernes o lunes inmediato. Esto para propiciar lo que son los llamados promocionar esos, esos famosos puentes para impulsar la actividad turística. Entonces conseguimos también posteriormente en la ley eh, un, un, un organigrama o una estructuración de lo que es esta área turística. Aquí en la ley pues está la estructura, en principio comenzando por el Ministerio del Turismo, que es la cúspide de todo este sector y el órgano rector. Luego la ley nos define al Instituto Nacional del Turismo como aquel instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es distinto e independiente de la República, con plena autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa. Se le conoce por su abreviatura como INATUR. Este instituto tiene por objeto la ejecución de políticas, programas y eh, proyectos de promoción nacional e internacional, tanto de Venezuela como un destino turístico. De modo que el Ministerio del Turismo es este instituto el encargado de desarrollar esas políticas para impulsar e incluirlo en Venezuela. Luego en la ley vamos a conseguir lo que son los servicios turísticos y allí nos enumera una serie de tipos de los servicios turísticos. En primer lugar, nos dice que un servicio turístico son los alojamientos con fines turísticos, las agencias de turismo, la recreación y deportes con fines turísticos, también la guía de turismo, el transporte turístico, lo que son los alimentos y bebidas y las viviendas vacacionales como una modalidad de ella,
el transporte turístico, los alimentos y bebidas, como les digo, también las administradoras de inmuebles con fines turísticos o habitacionales, también lo que es todo lo que es los dirigidos a la protección, el auxilio, higiene y seguridad para el turista o visitante, también los referidos a la salud o a la estética con fines turísticos y en general cualquier actividad que esté relacionada con el turismo. Ahora, como podemos ver y observar, son bastante amplias esos servicios turísticos, por lo cual el ministerio debe llevar un control de los mismos. Por ello, mediante la ley se regula y se instaura la creación de un registro turístico nacional. Con esto, todos los prestadores de servicio turístico que ejerzan la actividad dentro del territorio nacional se deben identificar con las ofertas que hacen de los servicios turísticos para definir las políticas y también las acciones que permitan el mejor desarrollo de la actividad. Ahora, ¿cómo hace cualquier persona natural o jurídica para operar o realizar cualquier actividad turística? Obligatoriamente en estos casos y según la ley deben obtener una licencia de turismo para que todos esos prestadores de servicios turísticos pues puedan realizar legalmente la actividad en el territorio nacional. Y para obtener dicha licencia, los operadores o los prestadores de servicios turísticos deben estar inscritos en el Registro Turístico Nacional y consignar los requisitos establecidos por el Ministerio de la materia. También, esta licencia de turismo deberá ser renovada cada 2 años contados a partir de su otorgamiento. Ahora, ya luego de creado la empresa con fines turísticos o que cualquiera de los prestadores de estos servicios turísticos, luego de consignar todos estos requisitos, la tramitación del registro, de la licencia y todo ello, pues se constituye un expediente administrativo ante el órgano rector. ¿Y qué sucede? Este mismo que es el Ministerio del Turismo puede, a solicitud de parte o a motu propio, es decir, de oficio, declarar un cese en el ejercicio de la actividad turística de esos prestadores que no hayan ejercido la actividad durante el lapso de 3 años. Para aclarar o complementar, cuando la ley me habla que puede ser de oficio, entonces el organismo puede actuar sin necesidad de la instancia de parte privada o interesada. También se puede dar el caso de un cese de una actividad, un cese de una actividad eh, por un prestador de servicio en donde se establezca que su actividad o modificación del objeto social cambió en la empresa y con tanto pues ya cesó su actividad turística. Para este caso lo que se solicita la consignación del acta de asamblea de la persona jurídica en donde se verifique esta situación y así con la consignación de esta acta ante el organismo rector hace que cese la actividad de la empresa o prestador turístico. A pesar de que puede existir un cese de la actividad, se puede dar un caso de una reactivación de la actividad turística. Y en estos casos, los prestadores de servicio turístico eh, pueden en cualquier momento solicitar su reactivación ante el Sistema Turístico Nacional, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y de las obligaciones tributarias formales eh, que se hayan podido originar. Sí, todo este tipo de obligaciones eh, que entonces en estos casos esta ley a los efectos de procurar la calidad de los servicios ofrecidos o prestados por los servicios turísticos
establece una obligación a los mismos, en donde debe tener un libro oficial de sugerencias y reclamos, en un lugar visible y a disposición de los turistas y visitantes. Y no solo ello, debe estar en un lugar visible y a disposición igualmente de las autoridades del turismo para que en dado caso sean objeto de supervisión e inspección en darse el caso. Luego conseguimos los deberes formales de los prestadores de servicios turísticos. Esto tiene que ver no solo con el cumplimiento de las formalidades de requisitos, sino además de pagos para que se dé el buen funcionamiento de los lugares turísticos y la debida prestación de los servicios. Estos deberes formales lo conseguimos en el artículo 46 de la ley. También, así como hay unos deberes, pues evidentemente hay unos derechos establecidos en el artículo 47. Y estos son que deberán ser incluidos en el catálogo turístico nacional y deberán gozar de los beneficios definidos por el Instituto Nacional del Turismo y deberán acceder al beneficio que establezca el Ejecutivo Nacional para la tramitación y otorgamiento de créditos, también como disfrutar de esos incentivos que se han acordado de conformidad con la ley y los demás beneficios que establezcan las posteriores normativas sobre la materia. Esta ley también me establece una medida de protección a los turistas y visitantes. Ello me lo especifica en el artículo 48, para que se adopten una serie de medidas para la protección y defensa de los turistas, visitantes y de sus bienes, a través de la realización de planes para incrementar la seguridad ciudadana en zonas turísticas y entender un entorno más seguro al turista dentro del territorio nacional. Dentro de esta medida de protección, la ley me propone la creación, en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana, la creación de oficina de servicio de atención al turista internacional, para en estos casos ofrecerle una asistencia personalizada en los casos de ser víctima de cualquier infracción de tipo penal. Pudiera ser a través de la atención de un equipo de expertos oficiales que de esos funcionarios, ese equipo de expertos, entonces puede ser expertos policiales, traductores o intérpretes. Entonces allí la atención que se le da a esta oficina al, a lo que son los turistas. También establece una contribución especial para la prestación de los servicios turísticos y la alícuota de esta contribución especial es del 1% del total de los ingresos brutos obtenidos mensualmente por los prestadores de servicio. La ley también me establece un capítulo referido al establecimiento de, de la fijación de precios públicos y justos para la protección y resguardo del ecosistema de lo que son las islas turísticas. Y en este caso, el Ministerio del Turismo o el ente que dicho órgano superior decide, deberá fijar un sistema de precios únicos y justos para que se pueda dar el uso y disfrute turístico de las islas que forman parte del territorio nacional y que han sido declaradas o se encuentran en zonas ubicadas como prioritarias para la inversión turística y que son protegidas por esa misma vocación que tienen o que están en una zona de interés turístico. Entonces vemos que la ley me establece una serie de disposiciones que evidentemente van en pro
de, del fomento, del turismo, que sin duda alguna, evidentemente, los prestadores deben tener unos derechos, también existen unas obligaciones que deben cumplir. Entonces, pues allí como ustedes lo han podido ver y ir escuchando e ir observando, pues es lo que nos establece la ley. Entonces, en estos casos, esos impuestos deberán ser pagados por las personas naturales que arriben a dichos territorios. En el caso de los impuestos en las islas, bien sea por el arribo, por una llegada, bien sea vía aérea, bien sea marítima, y que evidentemente ellos no estén residenciados o domiciliados en la respectiva isla. La ley también me establece la obligación que tiene el Ministerio del Turismo para elaborar y poner en acción programas de fomento para el desarrollo sustentable de la actividad jurídica. Esto a través de lo que puede ser la estimulación, la modernización de empresas turísticas en cuanto a renovación de instalaciones, adquisición de equipos o la actualización de los mismos o actualización de sistemas, también mediante la difusión de manifestaciones culturales que sean propias de la nación y la conservación del patrimonio cultural de la República. También para la recuperación y preservación del patrimonio natural y de las zonas especiales para el desarrollo turístico. Esta ley también promueve el desarrollo de proyectos turísticos y para ello la ley me establece que en esos casos de proyectos se debe contar con una factibilidad sociotécnica aprobada por el Ministerio del Turismo, que mediante una resolución establece los requisitos necesarios para su otorgamiento. En ese caso, el ministerio analizará en esos casos, el ministerio revisará dicho proyecto turístico que debe realmente adecuarse a la planificación turística nacional o bien sea estadal o comunal, dependiendo de dónde sea, esto como un requisito necesario para poder o para que puedan ser otorgada esa factibilidad, para que se cumplan con esos requisitos para que esa factibilidad, ese acto administrativo que se debe cumplir los prestadores de servicios para que se le dé la factibilidad. Entonces, con re- por otra parte, en lo que son los monumentos y bienes turísticos, en estos casos, el Ministerio del Turismo, pasando un poco a esos monumentos y bienes turísticos, allí el Ministerio del Turismo pudiera solicitar a la autoridad competente, bien sea estatal o municipal, una declaratoria de bienes turísticos de utilidad pública en, cuando los mismos estén ubicados en zonas urbanas, cuando los mismos se encuentren ubicados no solo en zonas urbanas o rurales, sino también en plazas, en vías, en algún lugar de monumentos históricos o culturales o cualquier otro tipo de construcciones o bienes que deban desarrollarse y que se deban hacer desarrollados con eh, planes especiales que es, perdón, para ser adquiridos por el Estado o ser preservados o para restaurarse o reconstruirse. Estos bienes pasan a formar parte del inventario del patrimonio turístico llevado por el ministerio. Eh, por último, en esta parte la ley me establece un régimen de sanciones administrativas, en dado caso que se den infracciones a los deberes y a las imposiciones normativas impuestas por esta ley.
y dependiendo del caso pudiera acarrear multas, suspensiones a los permisos, licencias, certificaciones o autorizaciones otorgadas. Eh, en el caso también en el caso de autorizaciones otorgadas, que en el caso de modificaciones o demoliciones de determinadas obras o una demolición, pues en este caso, eh, en estos casos, pudieran un posible infractor colocarse de ley como sanción el, el reconstruir, el, si se quiere, reparar ese gravamen que ese gravamen que puede ser irreparable, ese daño que hizo, se le obliga a que lo repare. Entonces, también pudieran revocársele la licencia o los permisos o cualquier tipo de certificación o autorizaciones que fueron otorgados a los prestadores de servicios turísticos. Entonces, como se puede observar del análisis de esta ley que promueve fuertemente el turismo en cuanto a lo que son las disposiciones normativas, pues en los actuales momentos, saliendo, si se quiere, de una pandemia, pues el panorama mundial empieza apenas a tomar otra vez un poco de un poco de reactivación, un poco de surgimiento, un poco de calor con respecto a la reactivación de estas actividades. Entonces, es allí donde eh, a- eh, deben los organismos del Estado a fomentar activamente, reactivándose, promoviendo eh, todo lo que son este tema de la participación de las famosas ferias nacionales e internacionales en donde se promocionen los valores turísticos del país, ello fundamentado en una legislación que se presta para todo y que sin duda alguna, este, cuando vaya mejorando la actividad económica del país y un restablecimiento de vuelos internacionales, pues sin duda alguna van a ayudar a que la actividad turística en el país vuelva a ir creciendo y a tomar un auge importante, ya que como sabemos, todas las ventajas que tiene Venezuela, las ventajas naturales, las ventajas eh, de calidad humana en general, sin duda alguna van a ayudar, sin duda alguna, para este efecto, para ser una potencia en la materia, porque Venezuela como tal es una potencia turística. Venezuela como tal, como usted conoce, tenemos, si se quiere, esas maravillas naturales únicas en el mundo. Em, en- de por sí no hay excusa para que se promueva el turismo activamente, dadas estas ventajas que posee el país. Y sumado a una ley que protege, una ley que regula, una ley que incentiva toda esta materia, pues sin duda alguna es importante para el desarrollo de la materia. Entonces, debemos tener claro que esta ley es la ley macro, es la ley madre de la materia, pero no es la única, evidentemente. Existen otras leyes especiales que van a complementarla, existen algunos otros reglamentos que van a desarrollarla y cualquier otra disposición normativa que van a darle forma a toda esta materia porque puede ser muy amplia, ¿sí? Puede ser muy amplia porque los prestadores turísticos, solo ellos pueden tener una ley. eh, las actividades donde se van a desarrollar, la parte reglamentaria de los sitios turísticos, en el caso de los hoteles, en el caso de las posadas, en el caso de cualquier
prestador turístico, pues evidentemente deben estar regulados para que se dé armónicamente el desarrollo de esta materia tan importante. Y de aquí en adelante, evidentemente, lo vamos a ir desarrollando en el devenir del proceso de esta materia. Bueno, cualquier, cualquier duda, cualquier pregunta que pueda ir surgiendo en cuanto a lo que es la presente sesión o en cuanto a es lo que es el desarrollo de las actividades evaluativas que están asignadas, pues con mucho gusto les atenderé por la mensajería instantánea, por el foro o por los medios que nos establece la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEPSI. Eh, Sin más que agregar por el momento, hasta acá dejamos la presente sesión. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.